recién en el año 1839 llegamos a este concepto. Ya había pasado nuestras revoluciones emancipadoras en América Latina, ya había caído Napoleón, había pasado muchísimo más antes la Revolución Francesa y demás, y todavía seguíamos pensando que el organismo estaba compuesto por estos 4 humores. Y este hombre dice, no, el organismo no está compuesto por humores, el organismo está compuesto por células. Este concepto, que fue chocante, que llevó a una gran discusión científica, si era cierto, si no era cierto. Muchos decían que lo que se veía al microscopio eran artefactos, o sea, engaños de la vista cuando agrandábamos las cosas. Llevó mucho tiempo hacerlo. Y una de las personas que más hizo por eso fue Rudolf Virchow, que fue un patólogo alemán. Y este patólogo alemán, realmente en forma extraordinaria, generó un nuevo paradigma de la medicina. Frente al paradigma de los 4 humores, o al mítico previo, genera un nuevo paradigma y dice: cada animal es la suma de sus unidades vitales, cada una de las cuales contiene todas las características de la vida. Todas las células provienen de otras células. Concluyó que la célula era la base de la patología. Las células están en equilibrio, la célula funciona. Esto fue el año 1850. El que conoce un poquitito del desarrollo de la ciencia, desde el tremendo impulso que tuvo la física en el Renacimiento, y casi como que 1 o 2 siglos más tarde se enlaza con todo el desarrollo de la química, ve que esto eran apenas los rudimentos. Era una ciencia muy pobre, la de la biología, en ese momento. Y no es raro de que hubiera sido muy afectada por el desarrollo de lo que se llamaban ciencias fuertes.